¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en una segunda sesión de Tecnología para Todos en Guayacuy Channel. Yo soy Fernando Mucha, ya me han visto en varias sesiones. Y en esta oportunidad, nuevamente con Carlos, ¿no? Para hacer una revancha, ¿no? De unos temas que tenemos que revisar y compartir también algunas opiniones de lo que está pasando en el contexto actual, ¿no? Unos minutos nomás como para ayudar a ver cómo impacta esto también a nivel nacional y en realidad nos afecta a todos, ¿no? Bueno, comencemos. Tenemos tres temas, tres pautas que son, primero hablar de filtración y seguridad para este 2026, luego retomaremos un poco de la computación cuántica y por último hablamos del contexto nacional e internacional referido a lo que está pasando. Carlos, nuevamente acá. Bien, sobre el tema de filtración, prácticamente ya todo está filtrado a nivel nacional. No digas eso, está bien. O sea, sabemos Eh, que la RENIEC, que es la base de documentación que tiene toda la información, es malo, ya no ya no tienen por qué filtrarse, ya no, ya no, solo ya. se filtra, Solo se filtra. ¿no? Solo se filtra. Tenemos que recordar que hace unos meses se logró filtrar de forma voluntaria el padrón electoral y también escalar hacia los datos personales de vivienda e inclusive relaciones familiares con las personas que vivían Se en tu propio filtraron hogar, los ¿no? Todos datos, las denuncias de la policía las y denuncias se de la policía. perdió la información de los contratos, si no me equivoco, del Ministerio de Transporte y Así es, Comunicaciones. así es. O sea, en el campo político eso es wow, pues, uy, ¿no? Genera Lógico, lógico. tantos temas para hablar, pero en el tema tecnológico tú y yo sabemos que eso fue, Eso fue adrede, ya ¿no? Eso pues, o fue sea, adrede. Eso es intencional. Así es como es intencional también mantener las contraseñas como admin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Amor, ¿no? vamos. En fin, password. Es lo normal. ¿Sabes por qué? Porque acá prácticamente no tenemos un criterio de responsabilidad. Muy pocas veces se ha visto eso. Es necesario también invertir más para lograr mayor seguridad, por ejemplo, en la rotación de claves, Pero las rotación de empresas secretos. invierten en capacitaciones, la banca Claro, invierte, el retail invierte, muchas hay empresas del sector unas normas invierten. técnicas peruanas donde indican que si la empresa es lo suficientemente grande, necesita tener también su certificado, que todos los trabajadores tienen sus sesiones de entrenamiento sobre seguridad informática y todo eso, pero eso es absurdo porque al final de cuentas, inclusive ellos quedan también expuestos y en eso no hay penalización. Si efectivamente, pues, como sucedió anteriormente a los empresas o a los bancos les cae pues una multa de un porcentaje de 2 dígitos de su utilidad neta, creo que recién se pondrían a pensar esas O sea, cosas, ¿no? estamos hablando de que de repente la multa o la sanción deberían ser un poco más agresivas para este Lógico, caso de lógico. información, ¿no? Lógico, y ese dinero debería que ir pues a un fondo nacional para... El nacional del Perú ha crecido exorbitantemente, creo que unas 6 o Sí, por lo pero menos 4 veces desde el le han reducido 2007. dinero a educación, a Ah, lógico. salud, Lógico, entonces, porque hay otros fines, pues es mantener el Estado, crear más entidades burocráticas como el Senado que vamos a tener el próximo año. Por mm, si acaso, el próximo año vamos a tener un dos cámaras, Congreso que va a dos líneas, tener ¿no? Cámara de Diputados y que Senado, puede ser creo. que llegues a 1.200 millones de soles con Wow. tranquilidad. Bastante plata y van a estar pues la familia de los Lleras Oropesas para poder cobrar y poder lavar todo su dinero del Bueno, narcotráfico, en bueno, fin, ¿no? eso ya es un tema que lo hablamos en la última pauta, pero creo yo que en tema de filtración y seguridad de datos para este 2026 ya el tema ya no consta conseguir con los mismos parámetros. En Noruega, Suecia, países europeos que tienen unos estándares muy sólidos han sido atacados, vulnerados y Claro. parecería que por ahí no es el camino, ¿no? Si uno ve el tema de tecnología a nivel de seguridad estratégica, en el Perú tenemos mucho por las que perder, ¿no? Con facilidad se podría escalar o hacer elementos de ingeniería social para poder adueñarse de algunos usuarios claves, por lo menos en el mundo de las telcos, en el mundo de energía, de gas, de electricidad, y hacer al país vulnerable. Yo pensaría que ya están vulnerados las plataformas. ¿Por qué? No es casual que estados como Israel han logrado pues implementar ciertas elementos de explosivos dentro de los beepers que tenía pues Hezbollah, y de la misma forma actualmente se pudo ver que Venezuela, su sistema
de alerta temprana de misiles S-300 vendido por Rusia por más de 10.000 millones de dólares en cerca de 20 años de ese régimen, no sirvieron de nada porque también fueron atacados por elementos de malware, de software. Entonces, por todos lados está. Es muy importante por eso a nivel estratégico mantener ahí una visión convincente. Yo pienso que el aparato estatal es gigantesco y podría tener una buena matriz que estuviera controlando todo eso de tal forma que cuando el mundo se oscurezca en alguna situación X, Perú siga siendo el único país que tenga la luz prendida, pero ¿Por eso qué, es mi por ideal, ¿no? qué, por qué, Carlos, las universidades no forman? Bueno, sí, ya he visto que creo que la uni, no sé, Claro, corrígeme, que ya están con ingenieros de Senati, la ciberseguridad, ¿no? UNI, sí. Ya, Eh, ya están comenzando a cultivar, digamos, la filosofía de partir o de formar al profesional con un carácter urgente en el tema de seguridad de información. yo creo que el problema va por un tema eh, de lo que en economía se llama el beneficio de lograr culminar esta carrera, ¿no? Porque los sueldos todavía en ese nivel son muy bajos, muy, muy bajos. Acá en el país. Acá en el país. En el extranjero, en alguna medida también. Sin embargo, si una persona es medianamente conocida, aplica estos criterios dentro del entorno de trabajo, le puede ir muy, muy bien. Además, objetivamente los mejores hackers pues no están dentro también del mundo underground anárquico, sino están dentro de las entidades de gobierno. Lo que pasa es que el hacker, a veces uno piensa que, o sea, el ciberdelincuente, como es lo califican, digamos, a veces uno piensa que es alguien que está afuera, que es un bandido, que tiene un mal hábito, que es una persona así como los delincuentes que de repente podemos percibir. Pero en Ok, realidad un ciberdelincuente puede ser pues una persona altamente inteligente con muchas capacidades y herramientas necesarias para atacar y filtrar la información. claro, en algún momento tener en cuenta que en el año, E me parece, inclusive empresas que se pueden dedicar a eso. sí, 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 no solamente empresa, o sea, eh, es una herramienta estratégica, ¿ok? Eh, Tener la capacidad de administrar toda la información que generan tus ciudadanos para un gobierno autoritario, para un gobierno pseudo democrático, es importante, porque con eso tú puedes controlarlos. Así se hace en China, así se hace en Estados Unidos, por eso salió Edward Snowden, donde veían que dentro pues de la CIA o de los aparatos de la NSA tenían eh, digamos, elementos que podían infiltrarse a través de nuestras Los cámaras, en fin, Wikileaks. todos los Wikileaks, ¿no? También, sin embargo, hay una situación bien concreta que es una herramienta de defensa y también es una herramienta de ataque, ¿no? Aún las personas no toman en cuenta una protección medianamente personal. Lo más básico es gestionar tus passwords no, yo no digo 6 meses, cada 3 meses, por ahí bloquear todas las compras que sean por internet de tus elementos y también Pero también programar bien, ¿no? sí, pero O es que ya es sea, el ámbito del menos del 5 ni menos del 5% de la población, ¿no? claro, pero el ataque, digamos, parte porque hay una vulnerabilidad. Por ejemplo, dejan un puerto expuesto, dejan un dominio, digamos, sin protección. Sí, Hay mucho, digamos, enfoque de no preocuparse, incluso hasta de respetar la ley, como son los derechos ARCO y el tema de protección de datos, ¿no? O sea, no hay un profesionalismo, una ética, no sé si está bien decir una ética, pues, en el campo tecnológico, de proteger lo que estás haciendo, no solamente hacer por hacer. sí. Sin embargo, es un elemento también de protección. ¿Por qué? Imagínate que alguien le da la chiripiorca de uno de los presidentes regionales y quiere acá, no sé, a secuestrar a Jerry y hacer una extracción por Jerry para lograr tener las minas, no sé, de Cerro Verde a su favor, o de repente las riquezas de Ancash, en fin, en unos tratados de mejor conveniencia para hacer Chantajearlo con que... información, ¿te Claro, no solo refieres? chantajearlo con información, es sustraerlo como se ha hecho acá recientemente Es que yo en creo que la Latinoamérica. gente sabe poco de estos temas porque en realidad la información de una persona, tanto tú como yo que estamos acá, ya está expuesto con Ya todo está lo que ha expuesto, habido. ya está Entonces expuesto. ya el delincuente que sabe trabajar la información, como nosotros somos personas minúsculas en el impacto político, Lógico. social y económico, somos irrelevantes, pero para personas que tienen el cargo, como de repente un José Guerí, ha tenido incluso muchos problemas, ¿no? Legales y políticos,
que de repente este delincuente de información ya sabe exactamente cuándo soltar la Así es, información. así Yo creo es. que se vienen cosas muy, muy, muy complicadas para todo el tema de filtración de información para hablar con los políticos. O sea, Sí, 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 totalmente. Y es por eso que ellos son los principales personas vulnerables. ya creo que están Recordarles conscientes. recordarles el pasado, eh, Ah, bueno, que pueden tener algunos determinados vínculos como con jalarle el cuero a mafias, Chancho, ¿no? ya Claro. no le da igual. Sí, pero lo más vulnerable es la persona común, ¿no? Por ejemplo, que se produzca esa sustracción hipotética al presidente ayer y apagan la luz a todo Lima, ¿sabes cuántos máquinas de respiración artificial tenemos ahí prendidas? Por lo menos tenemos unas 100, 200 en el aparato estatal de solamente Claro, es que Valiati. eso ya no es un ataque informático, eso ya Claro, es un ataque ya como un terrorismo. Pero claro. la herramienta, tú lo Sí, acabas de decir sí, sí, sí. clarito, para llegar a un terrorismo no necesariamente tengo que usar armas o relacionarme al crimen de esa manera, sino que simplemente activo un botón en el cual yo puedo Así es. generar una decisión para desactivar la electricidad en todo, no, ni siquiera en todo el Perú, solamente en Lima, o en Claro. un distrito Sí, sí, específico. sí. Y eso pues complicaría las cosas, ¿no? Claro, eso está, somos muy frágiles en esto. Lo único que podemos hacer ahorita es conocer nuestras vulnerabilidades personales a través de esta información y protegernos, proteger nuestra cuenta de banco, nuestros correos electrónicos, inclusive nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp puede ser totalmente clonado en algún momento. Y saber que en el caso, en el peor de los casos que sucediera eso, que no nos afecte, pues tenemos de repente, entre comillas, 1.000 soles en una cuenta de banco que nos afecta solamente a 100, ¿no? Y como eso, dividirlo entre algunas cuentas, por ejemplo, de repente, en el peor de los casos, tener varias cuentas de los bancos simplemente de oro o Pero ese es algunos un problema, elementos. Carlos, porque la Sí, seguridad debería ser algo implícito para la banca. O sea, no debería ser algo en el cual yo tendría por qué preocuparme. Ok, yo soy responsable de mi contraseña, mi biométrico, mi celular, mi computadora y mi tarjeta. Pero yo no tengo por qué estar sujeto a que por ahí hubo un ataque masivo o por ahí hubo una filtración y accedieron a mi información, robaron mis finanzas y el banco me diga, ah, es que como no contrataste un seguro o yo te avisé, entonces vas a tener que hacer tu reclamo específico. pero O puede sea, pasar lo que sucedió con un release mal hecho de Microsoft, que lamentablemente también ha migrado buena parte de su desarrollo a solamente EA y por eso también Windows 11 tiene un montón de bugs. eh, que cae pues Microsoft por unas 3 4 horas, ¿no? Y tú necesitas objetivamente sacar dinero de tu cajero y tu cajero está bloqueado. Entonces necesitas de todas maneras tener un pequeño monto en físico ahí en casa o en tu bolsillo para poder salar ese ajuste. Porque ahora se puede pagar con pero, yapes, se pueden pagar con pero plints. Carlos, eso fue porque ya sé a qué te refieres ataque. Metieron todos los huevos de la gallina en una sola canasta Suele llamado pasar, pero Azure. Entonces, eso no se hace. O sea, quien haya tomado esa decisión tiene que haber sido muy consciente del riesgo al cual metió esta entidad financiera. O sea, no se puede confiar toda tu infraestructura a un solo proveedor de nube. O sea, eso es elemental. De repente por ahí podemos diferir opiniones con otros especialistas, pero yo creo que diversificar el riesgo es mucho más óptimo que meterlo todo a una sola caja. sí, objetivamente sí, pero son situaciones humanas. La misma IA va a hacerte fallar. Entonces tú necesitas estar preparado para esa situación, ¿no? Tú en un momento vas a necesitar hacer una transacción y puede ser que todas las billeteras Oye, del pero mundo estén ¿tú fallando. sabías que en el caso de esta billetera del banco más importante acá del país, porque no quiero decir su nombre, cuando tú querías mandar dinero y ponías el número de teléfono, salían los datos completos, el nombre completo? Ahora creo Sí, que ya lo han ocultado, pero salía el nombre y apellido completo. claro, pero aún se puede conseguir, ¿no? Lamentablemente, ya está todo libre, o sea, ya fue ya. La persona si se pueden cambiar también las líneas, que es lo más tranca. Cada 3 meses sería un poco más difícil para que te pueda hacer Yo cambio de número rastreo. cada año porque es una práctica eso. Y es también ciertamente lamentable, ¿no? Porque uno quisiera pues mantener sus historiales de conversaciones en su WhatsApp, en fin, y tú no tienes que Lo transformar las pierdes. cosas, Sí, hay vas un perdiendo el trabajo. contacto, ya no te ubicas. Pero bueno, la comunicación también ya ha cambiado, ya no es tanto de línea telefónica, ya no es utilizar el teléfono de fijo, sino va a ser esto, ¿no? Ya, Carlos, a ver, pasemos a lo que es computación cuántica. ¿Qué me dices de computación cuántica? ¿Qué puedes compartirnos de computación cuántica? La Yo pienso, verdad, ¿ah? yo pienso que la computación cuántica
actualmente en algunos de sus algoritmos simulados para procesos de seguridad pueden resultar importantes y funcionales. A nivel mundial ya se tiene computadores cuánticos de más de 50 bits, ¿ok? Tanto los de IBM, tanto los de Pero Google. acá en el país, Acá en el país es un área todavía de exploración. Creo que hay algunos grupos de... primero creo que los físicos y los ingenieros físicos, tanto de la UNI San Marcos, por ahí tienen algunos clubes que empiezan a trabajar con algunas herramientas de ese pero tipo. clubes significa que son como que aficionados al Aficionados tema, o nada sea, más. no son, digamos, parte de tu formación o una disciplina que tengas que llevar. Eso es lo que a mí me preocupa. Pues te Así decía, es. dime la verdad, Carlos, por favor. Yo no Yo, creo yo que sea un tema no crees tan que sea simple de un tema llevar. importante, pero yo creo que sí. Lo que sucede es que el que pueda implementar la computación cuántica con inteligencia artificial, solamente con los elementos básicos de Machine Learning o Deep Learning, y implementar también los nuevos llamas dentro de estos computadores cuánticos, va a tener la capacidad de tener por 100 la rapidez de la implementación de una IA general. Y esto va a implicar, pues, beneficios económicos porque vas a poder objetivamente hacer, por ejemplo, pronósticos de crecimiento, desarrollo, de planes, proyectos, todo más Pero rápido. para explicarlo en términos generales a un gerente de tecnología o un CEO de una empresa, la computación cuántica, ¿qué ventaja competitiva les da? ¿Acortar el tiempo de respuesta de un procesamiento específico? ¿O otra ventaja les da en el mercado? ¿Qué ventaja le da implementar computación cuántica en su infraestructura actual? En primer lugar, seguridad. Ya, la seguridad. La seguridad. Se estipula que las computadoras cuánticas con más de 100 qubits ya pueden romper con facilidad inclusive elementos de serialización de, de claves asimétricas, ¿no? A ver, para entenderte, un ataque de un ciberdelincuente con una tecnología cuántica hacia una infraestructura local acá de un banco local. Con esa tecnología lo revienta en menos tiempo. Así es, así es. Ok, queda Sin claro. utilizar elementos, pues, Lo cual es de factible. ingeniería social, en fin. Claro. Por eso es una herramienta que puede estar muy vinculada con la seguridad estratégica, ¿no? Por eso que China también tiene tecnología que va orientada a ese nivel. Se estipula que ellos van a tener también un aparato tecnológico que va a poder utilizar los computadores cuánticos, no solamente para un tema de defensa en ciberseguridad o ataque, sino también para poder simular, por ejemplo, estos elementos muy difíciles que son eh, la investigación con respecto a la fusión nuclear, ¿no? Que es el hecho de unir dos átomos y generar, pues, un átomo nuevo, como dos átomos de hidrógeno con generar el helio, y cuando se unen esos dos, emerge, pues, una cantidad importante de energía, mucho más grande y también mucho más Pero limpia que el la campo de la fisión. ingeniería, así en cortas palabras, acá en el Perú, ¿está preparado para asimilar ese cambio de paradigma que genera esta computación cuántica? Es algo que me da mucha revanchismo, ¿no? Porque en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Ya. China, por ahí algunos otros países como India, Sudáfrica, inclusive en el mismo No son Israel, pocos, ¿ah? Son son un varios, ¿ah? montón de países, un club de países A que eso me tienen refiero, la ¿no? tendencia de implementar, pues, con algunas de sus empresas o también con apoyo estatal, investigaciones en computación cuántica, ¿ok? Sin embargo, lo que sucede hasta ahora es que en Latinoamérica, ya sea por un tema de política, sino ya tema por una visión de cortoplacismo o la falta, pues, de identidad de la burguesía nacional y también de la clase dirigente con su país, no implementa ninguna de estas soluciones. En Latinoamérica, lo que tenemos más cercano, que están trabajando en ello, pues son los físicos de la Universidad de Sao Paulo de Brasil y también los ingenieros de la Universidad Católica de Chile, que tienen allí algunos laboratorios con computadores cuánticos, ¿ok? Sí, sí, Pero sí. en menor cantidad de qubits. Y hay un tema muy importante en esa dirección. Hay un proyecto, para que veamos cómo va regionalmente el tema, ¿no? En Chile hay un proyecto que es la TANGPT, que es un proyecto que está liderado por un peruano. Y este peruano, un conocido mío arequipeño, ha logrado, pues, tener fondos del gobierno y también del sector privado para Lo que lograr pasa, este tipo de Carlos, asuntos. que Tremendo. ese amigo que está ahorita implementando ese proyecto tiene el respaldo del gobierno
de ese país Así es. para poder hacer y deshacer todo el tema relacionado a este campo. Entonces creo yo que acá en el país hay un abandono por el tema de la investigación. Tú lo sufres, yo lo sufro, muchos lo sufren y creo que en realidad la investigación debería ser un pilar importante para el desarrollo tecnológico, no solo de las empresas, sino de la sociedad. No puedo creer Así yo es. que estemos pensando en somos la empresa más innovadora del país, estamos con estándares tecnológicos, somos una empresa que entra. Veo un montón de premios en la red social profesional, veo un montón de destacamiento de liderazgo tecnológico, veo un montón de discursos que hablan de tecnología, pero a ninguno le escucho hablar sobre el tema de la responsabilidad social en el tema de investigación. Bueno, y ese es importante porque en el tema de la seguridad, la computación cuántica y todos estos temas novedosos, es bien penoso que la investigación no sea pues patrocinada de una manera más entusiasta por la empresa privada, ¿no? Yo veo bastante que hablan de premiaciones, hablan bastante del tema de desarrollo tecnológico, postean cosas relacionadas a innovación. Y qué bonito, ¿no? Pero al momento de hacer investigación, como tú lo has mencionado, con el tema de este compañero que está en Chile innovando, porque esa es una innovación Omar netamente Flores. hablando, Omar Flores, espero un día tener un Zoom y lo invitamos acá, Ujú. es evidente, pues, que no hay una preocupación por la investigación, hay una dejadez, ¿no? Ujú. Entonces, creo yo que por ahí podríamos concluir que tendría que haber más compromiso y responsabilidad de las empresas para tratar de hacer viable que la universidad, la universidad hablando, o todos los centros tecnológicos o educativos, en este caso hablando de ese nivel, puedan concebir productos nuevos y novedosos que sean patrocinados y apalancados. A mí me sorprende bastante eso, pero bueno, ya es un tema que tengamos que ahondar más. Bueno, Carlos, vamos a la parte que te encanta. Hablemos un poco del contexto social y político con lo que está pasando y cómo impacta a nuestro país. ¿Tú qué opinas de eso? Yo opino que el contexto actual para todo el mundo creo que es como siempre complicado, tanto para los adversarios de Trump, para el mismo Trump, para la persona que sale Oh, sol a sol yes. a comprar y a vender sus productos de forma informal, o para el trabajador estatal del caso, para una persona que trabaja remotamente. Es sumamente La complejo. superación, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo le llaman a ese sueño? Le llaman la realización económica. La realización económica, movida por una influencia pues ya, eh, digamos, muy metodista, ¿no? Donde el trabajo duro va a lograr pues grandes logros, ¿no? No necesariamente es así. Vemos en cuenta que en el mundo una de las más grandes industrias que genera más revenue por trabajador es, por ejemplo, el hedonismo, pues a través de OnlyFans, ¿no? Donde estamos hablando que eh, un grupo minúsculo de trabajadores logras decenas de millones de dólares de revenue o ingresos, utilidades netas. Lo que pasa ¿Ok? que el capital Y tecnológico en ese medio es algo que mueve mucho lo que se ha ido cultivando durante estos tiempos, que es el claro, morbo. claro, Entonces el morbo es muy rentable. El morbo está en las apuestas, bueno, en los deportes, más que todo en el entretenimiento. Y en realidad esto entra como una nueva línea en la cual soporta. Ahora, ese medio que provee la tecnología atrás, pues le da ese contexto. Pero hablando del tema social y político, lo que ha pasado en el país, yo sé que el país pues es como una mosquita, ¿no? Que mm, está rondando y viendo qué va a pasar y dónde se va a parar, ¿no? Pero ¿nos afecta en el campo de todos nuestros proyectos tecnológicos para el próximo presidente del país? ¿O crees que esto no genera ningún cambio con lo que ha pasado en este contexto político? yo pienso que sí, porque actualmente tenemos algo muy importante. Tenemos la inclusión de la IA en todas las campañas electorales, para bien Ay, o para ay, mal. sí he visto ahí que todos le Todo, meten. todo, todo. Un dron que te mete perdigones y te toma fotos, No dice, ¿no? solamente eso, sino utilizamos los deepfakes para hacer discursos Deepfakes. totalmente risibles, ¿no? De los adversarios. También colocamos propaganda, toda esa chaporía. Podemos hacer ahora La IA uso de las generativa, ¿no? herramientas, de los diversos herramientas de marketplace en internet, en cualquier red social, para empezar a hacer contracampañas o bots. Millones Han salido reportajes integrantes de de bots. empresas clandestinas, vamos a decirlo así, que ofrecen estos servicios en Claro que público. sí, claro que sí.
Y hay ya candidatos que se ha confirmado que pagan por estas empresas y están consumiendo. Claro, es algo previsible del año 2016, donde me parece que Trump empezó su campaña también electoral, bueno, Pero eso fue en por esos años, Twitter. pero fue en Twitter y también fue en Facebook, ¿no? Ah, bueno. Ahí nació una de Hay las un campañas de juicio, hay analítica, un ¿no? juicio de analítica. Boston Cambridge, Analytics, Cambridge Analytics. claro. Entonces, esa situación se va a replicar en todo país, acá también. Sin embargo, acá es sui generis que también tenemos un casi 40 posibles candidatos electorales. Creo que cada 2 semanas se van bajando uno, pero esos son lo que tenemos. Con, al parecer, un buen grupo de propuestas totalmente bastante superficiales, solamente para llenar hojas de PDF para ser aceptados por los órganos electorales. Y desde mi punto de vista, lo que sí va a estar afecto es cómo van a relacionarse con los grupos de poder. Por lo menos los que van a tener más del el top 4, el top 5 dentro de las 2 últimas semanas Lo que pasa es que candidatura, los ¿no? grupos de poder no les mueve la aguja que salga algo revolucionario tecnológicamente hablando, porque en realidad ellos tienen a una población muy cautiva en la estructura de generación de valor de las empresas. O sea, Claro. es muy difícil, digamos, incursionar, por eso que muchos profesionales muy capos que conocemos hacen más capital tecnológico afuera que acá. Lógico, por ejemplo, es también sé dispararse cohetes, ¿no? Por ejemplo, el último logro del grupo Intercom en Mm. Miami que ha sido comprarse el banco Health Bank, que fue un banco que se comprado al 100%, solamente por 180 millones de dólares, ¿no? Tener en cuenta que las grandes startups nacen a partir de más de 200 millones de dólares. O sea, Pucha. prácticamente es mucho menor en capital de riesgo que una startup que tiene una proyección de crecimiento de más de 1.000 millones en menos de pocos meses, ¿no? Imagino que sí, ¿no? Yo creo que ahondamos más, yo creo que nos queda corto el tiempo, yo creo que apuntamos mucho a ver estos temas. Ahí justamente creería yo que en este punto principal es que les haya quedado un poco más claro el tema de los principios de seguridad y filtración de datos, lo que hemos hablado al inicio, y también el compromiso de las empresas por dar un poco más para el tema de la investigación. No solamente cumplir con lo que dice tu política de responsabilidad social, sino hacer algo más para que haya una libertad de crear tecnología, investigar más, ¿no? Y por Sí, último, creo yo, Carlos, y te agradezco bastante que hayas estado acá conmigo compartiendo, creo que vamos a tener más puntos para debatir. Es que la moraleja de esto es que nosotros no podemos esperar, ¿no?, menos de ustedes que están ahí al frente haciendo tecnología, porque son el futuro de este mercado. Yo creo que nosotros, tú y yo, Carlos, somos un legado que ha experimentado los cambios tecnológicos, pero los que están viniendo van a ser los que lideren, digamos, estos cambios, ¿no? yo creo que hay que hacer la invitación a esos candidatos que Ay, están en la ay. palestra electoral, que se animen acá a venir con darles Los que unos están minutos de su metidos en tiempo. tecnología, ¿no? Los que quieren venir. Yo Ah, pienso, hay que ponerlos también en el lugar incómodo, ¿no? Hay que pensar que la incomodidad es lo mejor que nos puede pasar para mejorar nuestras propuestas y seguir adelante también en nuestros proyectos personales, ambiciones políticas. Yo creo que es importante y sin lugar a dudas atreverse a debatir sobre las visiones estratégicas, las políticas de ciencia y tecnología, políticas educacionales y sobre todo algo muy importante, cuál es la visión del país como Estado a 100 años, a 50 años es sumamente crucial para nuestros hijos, para los cuales nosotros estamos trabajando en el futuro, ¿no? perfecto. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos. Ha sido Fernando Mucha, Carlos Cárdenas. Estamos para otra sesión. Yo agradezco mucho sus vistas y bueno, esperemos que esto siga creciendo para poder masificar más la investigación. Muchas gracias a todos. Cuídense. Nos vemos.